la 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 la. Hola, esto es Banda Aparte y hoy vamos a analizar Náusica del Valle del Viento, una película de Hayao Miyazaki. Y para que veáis que las elecciones que tomamos en este programa son totalmente objetivas y que no están determinadas por nuestros gustos personales, me he puesto esta camiseta para dejar buena prueba de ello. Antes de continuar, voy a leer la sinopsis oficial de la película. 1000 años después de una guerra mundial catastrófica, la humanidad sobrevive a duras penas, a orillas de un bosque contaminado con gases tóxicos e insectos mutantes gigantes, que cubren gran parte de la Tierra. Náusica es una película realizada en 1964, aunque su origen data de 2 años antes, cuando se reunieron el periodista Suzuki y el animador Hayao Miyazaki y decidieron dar forma a ese proyecto. Cuando Suzuki se reunió con los que iban a financiar la película, le dijeron que no iban a financiar algo que ni siquiera estaba basado en una obra original. Así que tomaron la decisión de crear esa obra original. Hayao Miyazaki empezó a dibujar el manga, que se publicaría en la revista Animage de forma periódica, y tras ver el éxito que tuvo este manga, al final se decidió financiarla y en el 84, como he dicho, se estrenaría. El manga que comenzó a dibujar no se acabaría hasta el año 94, así que es un rara avis en lo que sería la forma de producir esta obra, porque a lo largo del proceso fue cuando se produjo la película. Entonces hay cosas que seguramente en el cómic aparecerán y que en esta película no aparecerán. Fue en 1983 cuando Miyazaki dejó de lado un poco el manga para dedicarse por completo a la producción de la película. Esta película fue el germen de lo que luego sería Estudio Ghibli, porque le hizo conseguir gran notoriedad y con esa notoriedad crearon el estudio, contrataron a la gente y ya sí que produjeron la primera película propiamente del estudio, que fue El Castillo en el Cielo. Es una película que me gusta mucho porque anticipa todo lo que va a ser la temática de la obra de Hayao Miyazaki a lo largo de su vida. Porque habla sobre el ecologismo, tiene personajes femeninos muy fuertes, se habla de los desastres naturales, trata las historias fantásticas, se ve su amor por la aviación también, y tiene enemigos cuyas razones son comprensibles, donde no todo es blanco o negro, sino que está cubierto de unos tonos grisáceos. Y esto lo convierte en una película muy representativa de lo que es la obra de Hayao Miyazaki y que pone en cuestión un tema que creo que es muy importante, ya lo era en los años 80 y en la actualidad aún más, que es la relación del ser humano con la naturaleza. Quisiera preguntarle a mis compañeros su opinión acerca de esta película y de este tema, ¿no?, tan actual. Pues como bien ha dicho mi compañero Ramón, esta fue la primera película reconocida como parte del estudio Ghibli que dirigió Miyazaki, y fue su primera película, aunque ya anteriormente había dirigido varios capítulos de diferentes animes. Y en ese sentido se nota que es la primera película, ya que claro, ha intentado resumir en 2 horas grandes tramas desarrolladas en el manga. Y digo que se nota especialmente porque algunos aspectos de las tramas y cómo se desarrollan pueden parecer en un primer visionado un poco revesadas y un poco densas. También, pues por nombrar, el final resulta un tanto brusco, y también surgen diferentes temas alrededor de esta película y de lo que sucede que me parecen realmente interesantes y que también pueden ser interesantes para estos espectadores,
y que me han quedado ganas de saber más de ellas, como por ejemplo pues una pequeña trama donde la abuela piensa que quien va a salvar el mundo y va a conciliar la naturaleza con la humanidad va a ser un hombre vestido de azul, bueno, que pertenece a una leyenda, como si fuera una especie de salvador, una especie de Biblia representativa en esa película, y realmente se trata muy poco ese tema, igual que en el final una de las poblaciones enemigas piensa que quien va a acabar con el bosque contaminado va a ser una especie de guerrero gigante, el dios guerrero, lo llaman en la película, y también lo tratan muy poco, y me parece que realmente son temas interesantes que han faltado por desarrollar. A pesar de ello, es una película realmente interesante, que su objetivo está claro desde el principio, con una heroína entrañable y que tiene una narración clásica e entendible, y que bueno, también hay que tener en cuenta que está enfocada para todos los públicos. Esta película no fue la primera que yo vi de Estudio Ghibli, pero sí que estuvo entre las primeras que visioné cuando empecé a conocer este estudio de animación y su estilo cinematográfico. Y me impactó notablemente la temática que trataba por la actualidad con la que se puede enfocar hoy en día. Entre los temas que trata la película, que son muy abundantes, me parecen muy reseñables la idea de, por un lado, la del ecologismo, la defensa de la naturaleza, esa relación entre mundo natural y mundo humano, que va a estar muy presente en otras películas, pero aquí lo manifiesta a través de una relación de rechazo o de desprecio entre ambos mundos, que al final acaba en un lazo simbiótico. Y por otro lado, la idea antibelicista, antiimperialista, anticolonialista, que también se refleja a través de las armas, los personajes antagónicos y las ideas de expansión, destrucción, que siempre en muchas de sus películas, en las películas de Hayao Miyazaki, van a ser expresiones de rechazo, de maldad, pero no una maldad, como ha indicado Ramón, dicotómica entre bien y mal, sino una maldad en cierta parte comprensible o con personajes que se pueden empatizar, se pueden comprender sus motivaciones, aunque al final siempre vas a generar como espectador un rechazo hacia sus posicionamientos y vas a acabar aceptando como los positivos, los buenos, al protagonista y sus planteamientos ideológicos. La película presenta una amplia gama de personajes, aunque protagónicos o con importancia para la trama, son un grupo muy reducido. Personalmente destaco al trío cómico, ese alivio cómico que en la película actúan como rehenes, son los elegidos como rehenes para servir de cambio o de moneda de cambio en posibles acuerdos de paz, que mi inicial rechazo a esos personajes fue cambiando a un aspecto muy positivo, porque sirven de puente para enlazar entre la protagonista y la antagonista, sirven para conseguir que el antagonista entienda la motivación de los personajes o del apoyo de estos personajes a la protagonista, y finalmente modifique sus ideas iniciales, esas ideas que hemos hablado de imperialismo y de expansionismo. En cuanto al personaje protagónico, Nausicaa es un personaje con mucho poder político. Los principales diálogos con la otra personaje antagónico es directamente sobre, de forma muy débil o muy tenue, sobre formas de gobierno, sobre disposiciones diferentes de entender las relaciones de la sociedad. Destaco como muy positivo que el personaje Salvador no sea en sí un hombre, como se plantea en la leyenda o en el tapiz que cuelga del muro, de una pared del rey del palacio, que te predispone a pensar que va a ser un varón el que dirija las huestes que calmen a los insectos y que por lo tanto salve
a la población, pero a lo largo de la película vemos que nunca surge un personaje masculino suficientemente potente para ocupar ese posicionamiento. Siempre va a ser la verdadera protagonista, que es Nausicaa. Como bien comentaba Raquel, esta es una de las primeras películas de Miyazaki. No la primera, porque la primera que dirigió fue Lupin III en el castillo de Caligostro, pero sí que se nota que todavía estaba empezando. Y como bien dice Israel, es una película donde el peso de la historia lo llevan los personajes femeninos. Algo que también pasa en una película que hizo posteriormente, justo después de terminar el manga, porque el manga lo terminó en el 94, que es la princesa Mononoke. En este sentido, quiero hablar también de un libro que me parece imprescindible para la gente de habla hispana, sobre todo si están interesados en Estudio Ghibli, en Miyazaki o en el cine en general, que es El mundo invisible de Hayao Miyazaki, de Laura Montero Plata, donde esta comparación que yo estoy haciendo ahora mismo entre Mononoke y Nausicaa la lleva a cabo de una forma más honda, ¿no? Profundizando en la diferencia entre las dos y en las similitudes. Y bien es cierto que, además de lo evidente, ¿no?, de tener personajes femeninos muy fuertes, es un relato muy similar en todos los sentidos, porque hay una reina, se trata la enfermedad. Bueno, en Nausicaa es una enfermedad producida por la contaminación. En Mononoke se trata de la lepra. También es un tema recurrente la guerra. Y incluso hay pequeños detalles que se repiten, como por ejemplo la utilización de un señuelo. En Nausicaa, para atraer a los Oms, ¿no? Esos gusanos gigantes utilizan a un bebé de Om. En el caso de Mononoke, para atraer a los jabalíes utilizan un señuelo de un jabalí, o sea, de piel de jabalí, ¿no? Usan para disfrazarse. Y todo esto está unido, a su vez, por una novela gráfica que escribió Miyazaki, que se llama Suna no Tabi, el viaje de Suna, donde se mezclan todos los elementos de Mononoke, de Nausicaa, y que realizó justo antes de la película de la que estamos hablando. También me gustaría hablar de cómo esta película une el pasado y el futuro de lo que viene siendo el anime, porque en ellas participan Takahata como productor, creador de Heidi y Marco, y uno de sus principales animadores fue Hideaki Anno, que animó esa escena final cuando luchan con los Oms, que este hombre luego sería el creador de la famosa serie de Neo Genesis Evangelion. También una serie muy popular. Probablemente no tanto como Heidi o Marco, pero digamos que gozó de gran salud y que a día de hoy también es muy conocida. Otro punto que me gustaría destacar de Nausicaa es el animalario, ¿no? Ese animalario que crea de bestias, de insectos. Para crear algunos de ellos, como he sabido por el libro de Laura, se inspiró en animales ya extintos, ¿no? También bebe de otras influencias, como pueden ser Moebius, ¿no? Ese tipo de ciencia ficción. Y como bien se menciona también en el libro que he mostrado, también hay influencias de Richard Corben. Es una película que se interrelaciona con otras obras, y es que en los 80 era muy popular la ciencia ficción y se produjeron grandes obras en el cómic, en el cine. Por ejemplo, yo tengo esta película, Heavy Metal, donde también es un tipo de ciencia ficción futurista. En este caso, en Nausicaa es más una ciencia ficción steampunk, ¿no? Donde se imagina el futuro desde el pasado. Pero lo que quería decir es que era un terreno fértil para
para este género. Como bien dice Ramón, el universo que crea Miyazaki a partir de esta película y que se apreciarán las siguientes es inmenso y realmente creativo. Y en este sentido quería hablar un poco sobre las referencias previas a la película y la manera en la que Nausicaa ha podido también influir en otras películas posteriores. Esta película está un poco basada en una historia tradicional japonesa que pertenece a la época Heian, entre los años 794 y 1185. Y esta historia tan tradicional se llama La princesa que amaba los insectos y trata de una mujer en la época de entonces que quería distanciarse de lo tradicional de entonces, pues casarse, formar una familia, y lo que deseaba era estar con los insectos y formar parte de ellos, jugar con ellos. También es interesante cómo visualmente escenarios reales han podido inspirar a la película, como por ejemplo el mar de Sivash, o más conocido como Mar Podrido, en Ucrania, que es un mar con muy poca profundidad y con una gran cantidad de sal que le proporciona un color rosáceo muy característico y estético. Y también quería comentar una catástrofe específica que sucedió entre la década de los 40 y los 60, que pues también pudo inspirar un poco a Miyazaki para poder hablar sobre el tema medioambiental y defender a la naturaleza. Y es que en la bahía de Minamata, Japón, había una empresa, la empresa Chison, que durante décadas tiró sobre el mar muchísimos vertidos, residuos, donde había sobre todo mercurio, y que, claro, todo ello acabó afectando mortalmente y provocando muchas enfermedades a la población de la zona. Y bueno, quería hablar también en la manera en la que al ver ya la película he reconocido pues, ciertas referencias posteriores, como por ejemplo, bien ha dicho Ramón, yo creo que Neo Genesis Evangelion bebe mucho de esta película, claro, porque al final la serie trata sobre un universo posapocalíptico y cómo robots gigantes tienen que salvar a la población. Y en Nausicaa está bastante retratado este tema, sobre todo al final, en las batallas finales. Y también en El Dios Guerrero que he comentado antes, he visto una referencia completa en la película Akira, que creo que era del 94, en donde también su final está protagonizado por uno de los protagonistas, Tetsuo, que debido a una gran energía contenida en su cuerpo, su masa corporal acaba haciéndose gigante, enorme, y gracias a ese potencial que él tiene, puede acabar con el planeta entero y con toda la humanidad. Y creo que hace una gran referencia esa película al final de Nausicaa, con ese dios guerrero que de manera errónea pretende quemar el bosque contaminado como un intento de salvar a la humanidad, un intento completamente erróneo, ya que pues eso, el mensaje de la película es la conciliación entre naturaleza y humanidad. Retomando un poco a la idea de la estética que ha señalado Ramón, la película tiene una clara referencia a steampunk, representado pues, en la relación entre la máquina y la sociedad, que no representa tanto la idea de esa máquina como modernidad y progreso, sino que la sociedad sigue anclada a veces en estructuras sociales antiguas o que podemos considerar atrasadas. Esa idea, esa estética steampunk está muy presente en los años 80. En la película se presenta muy bien a través de los aviones y toda esa maquinaria que utilizan en el expansionismo. De nuevo, como la idea de colonización no va unida a la idea de modernidad ni de progreso, y que se nota también puede ser de unas influencias anteriores de algunas series de animación japonesa, en la que también participó el propio Miyazaki, como la serie Sherlock Holmes, una serie de animación de perros antropomorfos ambientada pues eso, en finales del siglo XIX, donde los villanos normalmente siempre representaban grandes máquinas malévolas que Sherlock Holmes acababa destruyendo o enviando a la cárcel. Y esa estética pues la vemos también en unas posteriores películas de Miyazaki,
recuperando un poco esa idea sintoísta japonesa de la relación entre hombre y naturaleza y cómo la máquina no siempre representa el avance. Como decía Raquel, aquí se trata la conciliación entre ser humano y la naturaleza, pero en la película que yo mencionaba de La princesa Mononoke, esta conciliación no está tan clara y Miyazaki se muestra de un modo más pesimista, ¿no? No ve tan claro esa comunión. Y a mí me gustaría preguntarle a Raquel y a Israel que si este tipo de películas pueden ayudar de algún modo a concienciar a la población de esta problemática, ¿no? Bueno, pues evidentemente, como nos pregunta Ramón, esta película yo creo que es necesaria porque ayuda a concienciar a las personas respecto a la necesidad de acercarnos a la naturaleza y de respetarla y poder convivir con ella. Realmente esta película, si no estás concienciado, te ayuda a tener otro tipo de visión. Sin embargo, por volver a verla no va a hacer que tus actos evolucionen de otra manera. Quiero decir que al final necesitas de la experiencia exterior para poder darte cuenta todavía más de las cosas y realizar otro tipo de actos. Al final yo creo que el medio ambiente se puede conseguir mejorar a través de pequeños actos que en conjunto pues hagan mella en él. Y actualmente la situación en la que estamos viviendo, claramente estamos perdiendo en economía y también estamos dejando ver cómo la política de alguna manera también está deteriorando ciertas cosas en el estado en el que vivimos, pero por otro lado también el medio ambiente se está viendo mejorado, ya que esta pausa de la humanidad está haciendo que la naturaleza reconquiste lo que nosotros conquistamos. Y está claramente las cifras porque la contaminación está disminuyendo, animales salvajes están repoblando la urbe, e incluso animales que se creían extintos como el lobo gris recientemente se han visto en las montañas de Francia. Quiero decir que es muy difícil y yo creo que cada vez está más difícil. Entiendo la negatividad de Miyazaki en cierta medida por pensar que puede mejorar el planeta en el que vivimos, pero por otro lado, pequeñas acciones como estas o el estar viviendo la situación que estamos sufriendo en este momento puede traer algo positivo. La pregunta que lanza Ramón es muy interesante y creo que forma un poco parte de otra pregunta más grande o más amplia, que sería si el cine en realidad tiene la capacidad de interpelarnos a nosotros mismos y modificarnos o hacernos repensar sobre cuestiones que de otra manera no podríamos hacerlo. El cine claramente es un lenguaje subjetivo que nos interpela a nosotros o nos llega en la medida que el lenguaje y las categorías que emplea para comunicarse son posibles que nosotros la entendamos. En la medida que nos podamos relacionar con la película, la entenderemos. Esta película creo que puede ayudar a la concienciación porque el lenguaje que emplea es un lenguaje que actualmente se puede hablar de bastante universalizado, un lenguaje ecologista o defensa del medio ambiente que se ha ido expandiendo en las décadas últimas, haciéndose que todo el planeta digamos que acepte una mínima cuestión básica sobre qué es la ecología y qué es lo que hay que hacer o cómo hay que actuar para proteger el medio ambiente. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y creo que la única solución posible es poner a un zorro de presidente, por ejemplo, o bueno, a Zorro Ardilla, por ejemplo, que sale en la película, estaría bien, que primero te muerde, pero luego te quiere mucho. Bueno, así finaliza el programa de hoy y me gustaría decir que si queréis adquirir la película, la edición que antes he mostrado está muy bien porque viene incluso un documental de donde he sacado datos que se llama El nacimiento de Estudio Ghibli, que lo recomiendo mucho. Y si no tenéis la opción de comprarla en formato físico, podéis verla en Netflix, que está disponible. No sé durante cuánto tiempo, pero ahora mismo, en el momento que estamos grabando este vídeo,
se puede ver sin problema. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente programa.